Hoy día vamos a aprender sobre los ángulos en rectas paralelas cortadas por una secante o transversal. Se entiende como rectas paralelas aquellas que no tienen punto en común, es decir, que no se topan jamás. Y secante es aquella recta que corta, ¿cierto?, a estas dos rectas. Recta se entiende como una línea de puntos que no tiene ni principio ni final, es decir, se sigue extendiendo por ambas direcciones. Primero vamos a pintar de un mismo color aquellos ángulos que tienen la misma medida o son congruentes por la propiedad que ya vimos, ángulos opuestos por el vértice. El ángulo 1 es igual con el ángulo 3 y el ángulo 5 es igual con el ángulo 7 o congruente. Ángulo 2 con el ángulo 4. Bien. Entender, ¿cierto?, que acá no tenemos las medidas de los ángulos, solamente les colocamos un número para identificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, si L1 es paralelo a L2, tenemos las siguientes propiedades. En primer lugar, como ya lo vimos, tenemos ángulos opuestos por el vértice, es decir, que están en lados opuestos a los segmentos que los conforman. En este caso, tenemos como ángulos opuestos por el vértice las siguientes parejas. ¿Me ayudan a identificarlos? Tenemos el ángulo 1 y el ángulo 3, el ángulo 2 y el ángulo 4, ángulo 2 y ángulo 4, ángulo 5 y ángulo 7, y ángulo 6 y ángulo 8. También tenemos los ángulos correspondientes, que son aquellos que están a un mismo lado de la transversal y son congruentes entre sí. ¿Ok? Entonces, en este lado tenemos como correspondientes al ángulo 2 y al ángulo 6. No, vamos a... Bueno, correspondiente. Ángulo 2 y ángulo 6. ¿Qué otra pareja es correspondiente? Ángulo 3 y ángulo 7 por el lado derecho de la secante en este caso. Ángulo 1 y ángulo 5. Recuerden que esto no es la medida, solamente estamos identificando el ángulo. Y ángulo 4 y ángulo 8. 4 y 8. ¿Sí? También tenemos, vuelvo a reiterar, ángulos correspondientes son aquellos ángulos que están a un mismo lado de la secante o transversal, ¿sí? Y que son congruentes entre sí. Congruente significa que tienen la misma medida, ¿sí? Ángulos alternos internos son aquellos que están dentro de las paralelas en lados opuestos a la secante. En este caso, ángulos alternos internos serían el ángulo 4 y el ángulo 6. Y el ángulo 3 y el ángulo 5, ya que están dentro de las paralelas en lados opuestos de la transversal o secante. ¿Sí? Entonces sería 4 y 6 y por otro lado 3 y 5. Ahí está. Y ángulos alternos externos son aquellos ángulos que están fuera de las paralelas en lados opuestos de la secante. En este caso, ángulo 1 y ángulo 7 y ángulo 2 con ángulo 8. ¿Sí? Bien, muchachos, espero que hayan entendido esta actividad. Ahora tienen que desarrollar los ejercicios de su guía. Un beso, que estén bien. ¡Chao!